¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer capítulo de Anticristo, lee la Biblia. En esta serie nos sumergiremos en las Sagradas Escrituras, pero con una mirada diferente. No vamos a leer la Biblia como un texto divino, sino como el texto que más ha influido en la historia de la humanidad. Lleno de simbolismo, contradicciones y por supuesto mucho material para analizar. Empezaremos por el Génesis, el inicio de todo. Capítulo 1. La creación. Versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí menciona que Dios ya existía antes de la tierra y de los cielos. No sabemos qué es lo que existía antes de esto. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí menciona por primera vez las tinieblas. Las tinieblas han existido siempre, incluso antes que la tierra y los cielos, y existirán por siempre. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí analizamos cómo no menciona que Él creó el sol, sino que dice directamente que Él creó la luz. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí vemos una constante en la Biblia. Dios decide arbitrariamente qué es bueno y qué no. A lo largo de los capítulos iremos viendo cómo esta dinámica se repite una y otra vez. Algunos personajes son elegidos, mientras que los otros solo pueden soñar con formar parte del plan divino. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Este versículo es interesante, ya que implica que cada noche nosotros literalmente vivimos en las tinieblas. Muy bien amigos, esta fue la primera parte de Anticristo lee la Biblia. Leímos los primeros 5 versículos de la Biblia, el primer día de la creación. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Vamos a hacer preguntas a ChatGPT y vamos a ver qué es lo que nos responde. En esta ocasión, nosotros elegimos las preguntas que se van a hacer. Esperemos con el tiempo la audiencia aumente y sean ustedes en los comentarios los que dejen sus preguntas para que nosotros podamos responder en los siguientes capítulos. Anticristo pregunta. ¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda parte del capítulo. Anticristo pregunta. Aquí nosotros nos apoyaremos de la inteligencia artificial para hacer preguntas y resolver dudas. La idea es que sean ustedes los que nos dejen las preguntas en los comentarios y nosotros las respondamos en los siguientes capítulos. En este caso, al ser el primer capítulo y pues todavía no contar con tantos seguidores, pues elegimos nosotros las preguntas. ¿Quién escribió el Génesis? Muy bien, ya estamos aquí en la aplicación. ¿Quién escribió el Génesis? La autoría del Génesis es un tema debatido. Tradicionalmente se ha atribuido a Moisés, quien, según la tradición judía y cristiana, escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Sin embargo, los estudios modernos en crítica bíblica sostienen que el Génesis es el resultado de la combinación de diversas fuentes y autores a lo largo de varios siglos. Hipótesis documentaria. Esta teoría sugiere que el Génesis proviene de al menos 4 fuentes principales, cada una con un estilo y enfoque teológico diferente. La primera es la fuente yavista, del siglo X a.C., que se caracteriza por llamar a Dios Yahvé. Presenta relatos con un estilo narrativo más vívido y antropomórfico. Un ejemplo es la historia de Adán y Eva en el Edén. 2. Fuente eloísta,
siglo IX a.C. Llama a Dios Elohim antes de la revelación del nombre Yahvé. Tiene un enfoque más distante de Dios, quien se comunica a través de sueños y ángeles. Ejemplo, algunos relatos patriarcales. 3. Fuente deuteronomista del siglo 100 a.C. Se encuentra más presente en el libro de Deuteronomio, pero influye en la edición del Génesis. Destaca la obediencia a la ley mosaica. Y 4. Fuente sacerdotal, siglo VI a.C. Es esquemática y estructurada con énfasis en genealogías, rituales y leyes. Un ejemplo es el relato de la creación en Génesis 1. Compilación final. Los estudiosos creen que estas fuentes fueron recopiladas y editadas en su forma actual durante el exilio de Babilonia en el siglo VI a.C. o poco después. Los sacerdotes judíos habrían dado forma al texto para preservar la identidad religiosa del pueblo de Israel. Como podemos ver, amigos, el Génesis, como la mayoría de los textos bíblicos, no fue escrito por una sola persona ni en un momento exacto o específico del tiempo. Es el resultado de diferentes tradiciones religiosas que a lo largo de los siglos fueron recopiladas, editadas y fusionadas en un solo texto. Cada una de las fuentes refleja sus creencias y las necesidades de su época. Sin embargo, lo más significativo no es la diversidad de sus orígenes, sino el proceso de unificación que lo convirtió en un texto sagrado. Fue de esta manera que el Génesis y los demás textos bíblicos pasaron de ser textos históricos o mitológicos a formar la base doctrinal de una religión estructurada. En definitiva, la Biblia no revela a un solo Dios con un solo pueblo, sino que es la construcción progresiva de una ideología que toma elementos de diferentes tradiciones y los presenta como un mensaje unificado y divino. Segunda pregunta. ¿Quién decidió qué textos se incluirían en el Génesis del Antiguo Testamento? Muy bien, ya estamos aquí en la aplicación. ¿Quién decidió qué textos se incluirían en el Génesis en el Antiguo Testamento? Y nos dice que la decisión sobre qué textos se incluirían en el Génesis y en el Antiguo Testamento en general fue un proceso que tomó siglos y estuvo influenciado por varias tradiciones religiosas, comunidades y líderes. Y aquí veo que nos arroja la misma respuesta de la pregunta anterior referente de las fuentes, la yavista, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Vamos a ver en la segunda parte, dice, canonización del Génesis en la Biblia hebrea. El Antiguo Testamento fue formado y transmitido principalmente por los sacerdotes y líderes religiosos judíos durante el exilio en Babilonia en el siglo VI a.C. Los judíos comenzaron a recopilar y editar sus textos sagrados. El canon de la Biblia hebrea, que incluye el Génesis, se consolidó entre los siglos V y II a.C., con la influencia de líderes como Esdras y Nehemías, quienes reforzaron la importancia de la ley y los relatos de los orígenes. Y la decisión final del canon judío, el canon del Antiguo Testamento quedó establecido formalmente en el concilio de Yamnia en el siglo I después de Cristo, cuando los rabinos judíos defendieron qué libros eran considerados sagrados. El Génesis, junto con el resto del Pentateuco, fue aceptado sin discusión. Inclusión de la Biblia cristiana. Cuando el cristianismo adoptó la Biblia hebrea como parte del Antiguo Testamento, la versión utilizada fue la Septuaginta, traducción al griego hecha en el siglo III a.C., lo que influyó en la composición del Antiguo Testamento cristiano. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa aceptaron libros adicionales que no estaban en el canon judío, los llamados deuteracanónicos. Pero el Génesis siempre fue parte fundamental del corpus bíblico. En conclusión, el Génesis no fue escrito por una sola persona, ni fue elegido por un grupo en un tiempo específico.
Su contenido proviene de diferentes tradiciones hebreas, fue recopilado y editado por sacerdotes judíos y finalmente canonizado por líderes religiosos judíos y cristianos. Muy bien amigos, esas fueron las preguntas del día de hoy y con eso terminamos el capítulo número 1. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho y si tienen preguntas que les gustaría que resolviéramos en el canal, déjenlas en los comentarios.